Génesis capítulo 9 y leemos del verso 1 al verso 7. Quiero basarme o fundamentarme en el verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada esa sangre. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios ha sido creado el hombre. Aquí exactamente no está la palabra homicidio, que es lo que realmente significa. Cuando alguien derrama sangre, cuando alguien asesina a alguien, cuando alguien mata a otro, está cometiendo un homicidio, ¿verdad? Aunque la Biblia aquí no está no está diciendo específicamente la palabra homicidio, pero sí con el hecho de que el Señor diga que el que derrame sangre de hombre, esa sangre va a ser vengada. Entonces, es una ley que Dios nos dio, dándonos a entender que Dios respeta la vida humana. Y por lo tanto espera que los hombres, que los seres humanos también de igual manera respeten la vida humana. Pero hoy en día se ha hecho común y corriente los asesinatos. Cierto, hemos visto diferentes asesinatos, múltiples asesinatos, masacres, esposo contra la esposa, padre contra los hijos. Hoy ya no hay respeto por la vida humana. Hoy se considera una vida humana sin valor. Pero Dios desde el principio consideró la vida humana sagrada y estableció en su palabra que aquel que derrame esa sangre debe ser vengada. Es decir, si alguien es muerto, el familiar de la persona que ha sido asesinada, en el Antiguo Testamento le daba el derecho de vengar la muerte de ese familiar. Y eso era un acto de honor. El que alguien muriera y que nadie de la familia vengara esa muerte se consideraba una deshonra para la familia. El que mate a alguien será de igual manera muerto, dice aquí la Biblia, por el hombre. Si alguien mata a un hombre, ese hombre va a ser muerto por otro hombre. O sea, venganza, la revancha. Y esto en conexión, esto lo dice el Señor universalmente. Pero cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y cuando llega al monte Sinaí le da unas leyes, entonces Dios establece un pacto con Israel. Y al establecer un pacto con Israel le da unas leyes, y dentro de esos mandamientos el Señor en Éxodo capítulo 20, el Señor le da uno de esos que es el sexto mandamiento, que dice: no matarás. Y ese mandamiento se lo da a Israel, pero ya en el Antiguo Testamento, desde Génesis, Dios ha establecido no matar a las personas. El homicidio no es de Dios. Dios lo estableció así. Pero al pueblo de Israel se le da un mandamiento: no matarás. La palabra matar en el griego tiene tres significados. La primera palabra es shahat, que está hablando o haciendo alusión a matar un animal con el fin de sobrevivir, o sea, para tomarlo como alimento. Yo puedo matar un animal y consumirlo porque es mi alimento. Y el Señor lo dice aquí en Génesis 9: todo animal les he dado para que coman.
para que sobrevivan. Y la otra palabra es la palabra harak, que es matanza también, pero se refiere a una matanza general, a toda esa matanza que se produce cuando hay una guerra, cuando hay una batalla, que mueren muchas personas. País contra país, reino contra reino, hay guerras, se levantarán guerras, habrán rumores de guerras, se matarán unos a otros. Está hablando de la muerte en grupo, producidas por una guerra, producidas por una batalla. Y hay otra palabra que es ratzak, que significa también matanza, pero está haciendo alusión a asesinar personas. Entonces, cuando Dios dice no matarás, está diciendo no asesinarás, no cometerás homicidio a otro ser humano. Porque muchos dicen no matarás, pero entonces yo no puedo matar a un animalito. Si ese animalito me va a servir para sobrevivir, para comerlo, porque mi sustento, lo puedo hacer. Pero aquí está hablando específicamente de matar personas, de asesinar personas, de levantar la mano contra las personas y producirles la muerte. Entonces, pero tenemos que especificar exactamente la palabra no, o la frase no matarás. Porque en el libro de Números capítulo 35, podemos ver que Dios establece una diferencia entre el que mata de una manera deliberada, consciente, premeditada, a alguien que mata por accidente, que sin causar daño, sin ninguna intención, sin ninguna venganza, sin ningún rencor, por accidente lo mató. Pero como la ley decía que la persona familiar de la víctima tenía el derecho de asesinar y vengar la muerte de ese ser querido, entonces Dios establece una diferencia entre el que mata de una manera premeditada y el que mata de una manera accidental. En el argot jurídico, en el argot del idioma entre los abogados, usted puede escuchar que hay homicidio doloso y hay homicidio culposo, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre estas dos clases de homicidios. Y para eso vamos al libro de Números, capítulo 35, y vamos a leer el verso 16 y unos versículos más. Dice: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, es homicida. Aquí ya está la palabra homicidio, que es asesinar a otra persona. Por lo tanto, si murió, ¿cómo se llama? Homicida. ¿Cuál es el resultado? Morir. El homicida tiene que morir. Si lo hizo con instrumento de hierro, ahora, si lo hizo con piedra en la mano, de igual manera da muerte. Lo hiriere y muriere, homicida es. De igual manera debe morir. Si lo hizo con palo, con un palo lo mató, de igual manera es homicida. El homicida debe morir. El vengador, verso 19, el vengador de la sangre, que es el familiar de la víctima, dice, le dará muerte al homicida cuando lo encuentre y muere.
cuando lo encuentre, lo matará. Entonces la persona asesinaba a alguien, ya sea con instrumento de hierro, ya sea con piedra o ya fuere con palo. De todas maneras murió, es un homicida, es un asesino, debe morir, dice la ley. Entonces esta persona que asesinaba podía huir, pero toda la vida iba a estar huyendo, porque en cualquier momento que lo encontrara el vengador, lo matara. Entonces esa persona podía huir, esconderse, pero no iba a tener la paz que se requería, porque en constante situación, en constantes tiempos de su vida iba a estar con temor de que la persona familiar de la víctima lo encontrara y lo matara. Por lo tanto, la persona, y aquí luego dice, si el verso 20, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida. A esta clase de homicidio se le llama homicidio doloso, porque mató con premeditación. Lo mató porque había una enemistad, lo mató porque había odio y se vengó. Lo asesinó porque lo estuvo pensando, lo estuvo meditando, estuvo planeando cómo matarlo. Lo hizo con intención, por lo tanto se llama homicidio doloso. Y también hay instrucciones ahí en el mismo capítulo 35 para la persona que mataba por accidente. A esa clase de homicidio se le llama homicidio culposo. Pero había dentro de la ley, favorecía a la persona que cometía un homicidio culposo. Al que cometía homicidio doloso no había ninguna clase de arreglo, moría indefectiblemente. Pero la persona que cometía un asesinato por accidente, la Biblia dice que Dios estableció 6 ciudades de refugio para que esa persona que hubiera asesinado a otra de una manera accidental corriera y se escondiera o se refugiara en una de esas 6 ciudades que Dios escogió. Allá debía huir el homicida que había asesinado a alguien por accidente. Esta oportunidad no era para el que había cometido homicidio doloso, o sea, con premeditación. Para él no había ninguna clase de arreglo. Entonces, la Escritura nos dice, allí en el libro de Josué, capítulo 20, Josué capítulo 20, nos está diciendo qué ciudades. Josué capítulo 20, el verso 7 nos dice cuáles fueron las ciudades que Dios escogió, o que escogió, en este caso Josué, para que allí huyera esa persona. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. A esta parte se le llamó la región occidental. Al otro lado del Jordán, o sea, al oriente, que se le llamó la parte oriental, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén,
Ramón en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basad de la tribu de Manasés. Entonces habían 3 ciudades al lado occidental y 3 ciudades al lado oriental. La ciudad que le quedara más cerca, esa persona podía huir allá y esconderse y refugiarse. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, 3 tribus quedaron en la parte occidental del río Jordán. Antes de entrar a la tierra de Canaán, 3 tribus dijeron: Josué, déjanos acá. Y el resto entró a la tierra prometida, y esa fue la parte oriental que tomaron. 3 tribus que fueron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. 3 tribus se quedaron a este lado. Y el resto del pueblo pasó el río y fue y conquistó el resto de Canaán. Pero habían 3 ciudades al lado occidental y 3 ciudades al lado oriental. Se les llamó ciudades de refugio. Capítulo 35 del libro de Números, usted puede terminar la lectura en su casa, ¿sí? Y allí nos dice cuál era el propósito para que se establecieran esas 6 ciudades de refugio. Pero quiero explicarles y quiero resumir lo que dice el capítulo 35 del libro de Números. Dice que la persona que hubiera cometido un asesinato de una manera accidental podía ir a esas ciudades de refugio y explicar lo que pasó, y allí en medio de la comunidad se establecía un juicio. Esa persona era enjuiciada y le explicaban y le pedían que explicara cuál fue la situación que se presentó. Cuando esta persona demostrara realmente que no había odio, que no lo hizo por venganza, que fue algo accidental, que cogió el hacha y fue a partir el leño, y de pronto el hierro salió y él estaba detrás y le pegó en la cabeza y lo mató accidentalmente. Entonces, cuando la comunidad de esa ciudad, junto con el sumo sacerdote de esa ciudad, estableciera que realmente esa persona mató por accidente, se podía quedar dentro de la ciudad de refugio, y la ciudad de refugio era protección. El vengador no podía entrar a la ciudad de refugio a tomar venganza. Y entonces la persona asesina por accidente debía permanecer allí en aquella ciudad todo el tiempo que el sumo sacerdote estuviera vivo. Imagínese usted este hombre y que el sacerdote hubiera sido joven. ¿Cuánto tiempo debía permanecer en la ciudad de refugio? Podía salir el día que el sacerdote muriera. Y si este hombre llegaba y el sacerdote era de 33 años y murió a los 80 el sumo sacerdote, él no podía, quizá la familia podía ir a verlo, pero él no podía salir a ver la familia. Era como una cárcel. Hasta que el sumo sacerdote muriera. Cuando el sumo sacerdote muriera, él era libre de la culpa. Libre de culpa. Y podía salir. Y el que lo encontrara para vengar la muerte no podía hacerle nada, porque ya su muerte, o sea, su culpa había sido expiada. ¿Por quién? Por el sumo sacerdote. La culpa había sido quitada. Era libre. Podía volver a su casa. Podía volver a sus seres queridos. Libre de culpa. Y aquí vemos, hermanos, una semejanza de Cristo.
una semejanza, una figura de Cristo. La Biblia dice que Cristo es sumo sacerdote. Y si este hombre iba a refugiarse en la ciudad de refugio, podía ser libre el día que el sumo sacerdote muriera. Y la misma Biblia dice en Hebreos que los sacerdotes tenían que ser constituidos constantemente, porque el uno moría y lo sucedía al otro, y ese moría y ahí venía otro, y ese moría y lo reemplazaba otro. Pero la Biblia dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, y ya no muere más. Y así como la culpa de este hombre era expiada por la muerte del sumo sacerdote, también su pecado y el mío fue expiado por Cristo cuando muere en la cruz del Calvario. Él paga mi culpa. Yo salgo sin culpa. Puedo tener mi frente en alto. Ya no hay pecado que me aceche. Ya no hay pecado que me señale. Ya no hay pecado que me acuse. Ahora puedo, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis culpas Él pagó. Y aquí vemos una semejanza de Jesucristo. Jesucristo es refugio. Jesucristo es escondite. Jesucristo es la roca más alta, a cual todo hombre, toda mujer puede acudir y allí lavar sus culpas en la sangre de Cristo. Entonces este hombre era libre porque el sacerdote con su muerte expiaba la culpa de ese hombre y él podía salir libre y volver a su casa. Y en esa semejanza de lo que Jesús hizo por usted y por mí. ¿Cuánta culpa había en mi vida? ¿Cuánta culpa, señalamientos había en mi vida? Pero Él pagó en la cruz. Expiar quiere decir pagar por precio. Y Él nos compró con su sangre. Usted ha sido comprado con sangre. No una sangre de macho cabrío, sino sangre de Cristo, del Hijo de Dios, del unigénito Hijo del Padre. Todos nosotros hemos sido comprados con sangre. El homicidio es el mayor crimen que un ser humano pueda cometer, porque está derramando sangre. Y la Biblia dice que el que derrame sangre, esa sangre será reivindicada. La prohibición ya había sido establecida por el Señor, como leímos en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre. La palabra derramar que vemos allí en el libro de Génesis es la palabra en hebrea shapak, que es verter, vaciar. Cuando una persona muere porque toda su sangre se vacía de su cuerpo. Muere porque toda la sangre se le salió. Y la palabra sangre en el hebreo es la palabra dam, que significa sangre de violencia, quitar la vida. Entonces, derramar sangre de hombres es quitarle la vida a otro. Es sangre de violencia. Estuve mirando el texto original en el hebreo y me sorprendió algo. Si vamos nosotros a Génesis capítulo 4,
Cuando Caín mata a Abel, Dios llama a Caín y le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él dice: no, yo no lo sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y déjeme decirle, sí, era guarda de su hermano. Así como nosotros somos guardas de cada uno de nosotros. Y mire lo que el Señor le dice en el verso 10. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el texto original no dice sangre, dice sangres. Está en plural. Y el texto original dice: y dijo, ¿qué hiciste? Voz de sangres de tu hermano, clamantes a mí desde el terreno. Eso es lo que dice el texto original en el hebreo. Voz de sangres, no dice de sangre, de sangres de tu hermano. Está en plural. Y estuve averiguando y está diciendo: la sangre de tu descendencia clama a mí desde la tierra. ¿Por qué? Establecido en Génesis 1:28 y Génesis 9, cuando Dios crea al hombre, que Génesis 1, que Dios crea al hombre y le da una orden, le dice: fructificad y multiplicaos. Lo mismo le dice a Noé cuando sale del arca: fructificad y multiplicaos. Y estuve averiguando por qué sangres, por qué está en plural. Estuve mirando, hay una nota que llama el Talmud hebreo, Talmud hebreo. ¿El Talmud hebreo qué es? Usted ha visto que en su Biblia, usted cuando lee la Biblia, en la parte de abajo hay comentarios, y esos comentarios le ayudan a interpretar y le ayudan a usted, hermanos, a aplicar las escrituras como tiene que ser aplicada, ¿verdad? Se llama comentario. Pues en el Talmud hebreo es el mismo comentario. Talmud hebreo es todo, es comentarios sobre la ley Torá, comentarios que han hecho los maestros de la Torá y sirven de guía para la interpretación y la aplicación de las escrituras. Entonces el Talmud hebreo, los hombres sabios, rabinos sabios del pueblo de Israel, dice así el Talmud hebreo: todo aquel que destruye una vida, la escritura considera como si hubiera destruido o interrumpido para siempre la posteridad de la víctima. Es decir, si una persona muere, es asesinada, a esa persona se le quita el derecho de que fructifique y se multiplique en descendencia. Una persona que es asesinada, una persona que es soltera y es asesinada, se le corta el derecho, se le interrumpe el derecho de casarse y tener hijos y tener descendencia. Por eso Dios en el libro, aquí en el texto original, la voz de la sangre no da de Abel, sino también la de la descendencia de Abel, porque Abel nunca pudo casarse, ni Abel nunca pudo tener hijos. ¿Me entendieron?
No solamente es la muerte de una persona, es la interrupción de que esa persona fructifique y se multiplique, como lo dice la Escritura, como lo dijo Dios en Génesis 1:28. Se le corta el derecho a multiplicarse y a fructificar, como Dios dijo. Eso dice el Talmud, el comentario bíblico de la Torá. Ellos lo consideran así. Una persona, la Escritura considera como si esa persona se le hubiera cortado el derecho de fructificar. Y aparte de eso, esa persona está creada a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros pudiéramos entender que cuando hablo con cada uno de ustedes, que cuando hablamos entre nosotros en la vista de mi esposa, no solamente está mi esposa, sino la imagen de Dios con que fue creada. Cuando usted habla con un hermano, está hablando no solo con el hermano, sino con la imagen de Dios con que fue creado. Si todos entendiéramos esto, usted no se imagina el respeto que hubiera por la vida humana. Pero hoy en día se asesina de una manera, hoy en día es normal, ¿verdad? Y en los noticieros, el día que no hay asesinatos, usted dirá, uy, qué chévere. Primer día que escucho que no hubo muertes, pero todos los días hay muerte. Todos los días hay asesinatos. Todos los días el hombre se levanta contra el hombre, porque no conoce y no sabe que el ser humano está creado a la imagen y semejanza de Dios. Antes que sea mi esposa, esta mujer es imagen y semejanza de Dios creada. Antes que sea mi hermana, tengo que saber que esta mujer ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y como tal debo mirarla. Como tal debo mirarla. Si los hombres entendieran esto hoy en día, no había muertes. No habrían tantos asesinatos como hay hoy en día. Vamos al libro de Hebreos. Hay algo también muy hermoso. El libro de Hebreos, el capítulo 12. Y leemos desde el verso 22, dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre, rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué habla Abel? ¿Qué habla la sangre de Abel? ¿Qué habla la sangre de Cristo? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué la sangre de Cristo
habla mejor que la sangre de Abel. Ya vimos en Génesis que Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Desde la tierra. Y es lo que está diciendo Hebreos: la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. Estoy averiguando la palabra clamar que encontramos en Génesis. La palabra clamar es la palabra hebrea sha'ak, que significa grito de auxilio. Y la palabra hablar en el griego que dice hebreo, es el griego laleo, que es anuncia, pregona, predica. Entonces la sangre de Abel, cuando dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel, la sangre de Abel clama por venganza, pero la sangre de Cristo no clama por venganza, sino anuncia gracia, misericordia y salvación. Aleluya. La sangre de Cristo no clama venganza, la sangre de Abel sí. Y la sangre de Cristo por eso habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que hayamos cometido, no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa, la sangre de Cristo tiene poder para borrar esa culpa. El libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 36, cuando Pedro viene el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces se levanta una murmuración, están borrachos. Pedro se levanta ante todos los que están allí y comienza a hablarles de Cristo, de muchas palabras, promesas que el Señor había dado, y llega a este punto en que le dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero en el verso 36 le dice: ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro no está hablando de los fariseos, ni de los ancianos, ni de los sacerdotes. Está diciendo toda la casa de Israel. Y algunos dirán: pero yo no estaba ahí, yo venía de camino, yo venía desde mi pueblo, desde mi ciudad, a adorar a Jerusalén, pero por casa de Israel eres culpable. Y el Espíritu Santo les dice: ustedes lo mataron. Y si ellos lo mataron, ¿cómo se llama eso? Homicidio. Homicidio. La casa de Israel es culpable. También en el libro de Romanos capítulo 5, el verso 6, verso 8, verso 10. Cristo, aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de su ira.
Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, diciendo, éramos débiles. La palabra débiles era que buscábamos ser salvos por nuestra propia cuenta, por nuestro propio raciocinio, por nuestras propias obras. Pero no era posible, éramos débiles. No podíamos alcanzar salvación, pero aún así la Biblia dice, Cristo murió. También dice el verso 8, que siendo pecadores, culpables, impíos, Dios mostró su amor para con nosotros. Y Cristo murió por los pecadores. Pero también dice que siendo enemigos de la cruz de Cristo, lo denominó Pablo. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados. Por eso usted encuentra en el libro de Romanos que Dios todo lo manifestó bajo pecado. Y si todo está bajo pecado, entonces Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. Pero somos justificados gratuitamente por la gracia de Cristo, mediante la redención en Cristo Jesús.